Mírate a ti mismo. ¿Estás listo para dejar de huir y enfrentar la verdad? Todo lo que creías saber sobre el fracaso no es más que una mentira. Sí, ese cuento de persigue tus sueños, busca ser feliz, es una trampa. La vida no se trata de sonreír siempre ni de evitar el dolor. Es en las lágrimas donde encuentras sabiduría y en el sufrimiento donde forjas fortaleza. No avanzarás mientras sigas huyendo. Las caídas son inevitables, pero son el precio de la grandeza. ¿Vas a seguir escondiéndote o estás listo para enfrentar la verdad? En este video especial, exploraremos juntos cómo los principios estoicos pueden convertir el fracaso en una poderosa fuente de sabiduría. Al final del video, te revelaremos un secreto que podría cambiar tu perspectiva para siempre. Presta atención, porque cada parte de este video te enseñará cómo convertir el fracaso en sabiduría. Pero antes de comenzar, déjame contarte una historia. Marta estaba en su cocina, esa pequeña isla de rutina y sacrificio que había sido testigo de sus días más difíciles. La mesa, desgastada por el tiempo y las noches interminables de trabajo, estaba cubierta de facturas que no podía pagar y cuadernos escolares que sus hijos habían dejado abiertos. Marta los miró de reojo mientras dormían en el pequeño sofá, ajenos al peso que ella cargaba cada día. En sus manos temblaba un sobre, uno que había esperado con ansias durante semanas, quizás meses. La tinta del remitente ya estaba algo desdibujada por el roce de sus dedos. Había puesto tantas esperanzas en esa respuesta, que abrirlo se sentía como desenterrar un cofre del que no sabía si saldrían tesoros o fantasmas. Respiró hondo. Quería estar preparada para lo que fuera que dijera esa carta. «Es solo papel», se dijo, aunque sabía que no era verdad. Con un movimiento rápido, rompió el sello. Al leer las primeras palabras, sintió un nudo en la garganta. Lamentamos informarle que... Marta dejó caer la carta sobre la mesa, incapaz de leer más. Era otro rechazo, otro golpe. Durante semanas había rezado para que esta fuera la respuesta que cambiaría todo. El empleo que le permitiría salir del agujero, pagar las cuentas, cuidar a su madre y darles a sus hijos una vida más digna. Pero ahí estaba. Otra puerta cerrada. Por un momento sintió que el aire se le escapaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dejó que cayeran. No podía. No quería que sus hijos despertaran y la vieran así. Había pasado demasiado tiempo fingiendo fortaleza como para dejar que un sobre la rompiera ahora. Se sentó, con la mirada fija en la mesa, perdida entre las facturas y las esperanzas rotas. Por su mente pasaron pensamientos oscuros. ¿Por qué seguir intentándolo? ¿De qué servía tanto esfuerzo si el mundo siempre encontraba una manera de decirle que no? Tal vez era el momento de aceptar que la vida no iba a cambiar, que sus sueños eran solo eso, sueños. En ese momento, un sonido la sacó de su espiral de pensamientos. Era su madre. La mujer, con pasos lentos pero firmes, entró a la cocina. Aunque su cabello era blanco como la nieve y su rostro estaba marcado por los años, había en sus ojos un brillo que no se apagaba. «Hija mía», dijo con esa voz suave y sabia que solo las madres tienen, «déjame decirte algo que he aprendido con los años». Marta levantó la mirada, sorprendida. No esperaba compañía, y mucho menos palabras que parecían venir con una intención clara. Continúa más adelante en el video para descubrir qué le dijo su madre a Marta, unas palabras que cambiaron su vida para siempre y que podrían cambiar la tuya también. Si este contenido te inspira o te resulta útil, te invito a suscribirte al canal y dejar tu like desde ahora. Esto me ayuda a seguir creando más videos como este para ti. Gracias por tu apoyo. 1. La adversidad como maestra estoica. Quiero que te detengas un momento y pienses en todas las veces que sentiste que el fracaso te golpeó con fuerza. Esas ocasiones en las que todo parecía estar en tu contra, cuando las cosas no salían como las planeaste. Ahora imagina esto, un hombre, rodeado de responsabilidades inimaginables, enfrentando traiciones, guerras y el constante peso de gobernar un imperio. Ese hombre era Marco Aurelio, y a pesar de todo lo que enfrentó, no se dejó vencer. En sus meditaciones, ese diario personal donde volcó sus pensamientos más íntimos, Marco Aurelio escribió algo que sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace siglos. La dificultad muestra el camino,
lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. Estas palabras no fueron un mantra vacío, sino una verdad nacida de la experiencia. Para él, cada obstáculo era una oportunidad disfrazada, cada fracaso, una lección esperando ser aprendida. Pero ¿cómo se llega a ver el fracaso de esa manera? Es natural sentirse aplastado por los errores. Nos dicen que equivocarse es malo, que el fracaso es el fin, pero los estoicos nos invitan a cambiar esa perspectiva. Según ellos, el fracaso no es más que un maestro paciente que nos muestra el camino hacia la verdadera sabiduría. Déjame contarte algo. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones todas las noches, reflexionando sobre sus días, sus decisiones y sus errores. No lo hacía para castigarse, sino para entenderse mejor. Cada palabra era una forma de analizar sus actos y encontrar las lecciones escondidas en ellos. Esto es algo que tú también puedes hacer. Imagina que tienes un diario frente a ti. No un espacio para quejas, sino un lugar para escribir con honestidad y claridad. Piensa en un error que hayas cometido recientemente. Quizás fue algo que no funcionó en el trabajo, una decisión que tomó un giro inesperado, o incluso una conversación que salió mal. Escribe sobre ello, pero no te detengas en el problema. Pregúntate, ¿qué me enseña esto? ¿Qué haré diferente la próxima vez? Epicteto, otro gran estoico, decía, no son las cosas las que nos afectan, sino nuestra percepción de ellas. Es decir, no es el fracaso lo que nos define, sino la manera en que lo interpretamos. Y si, en lugar de ver el fracaso como un muro, lo ves como una señal, tal vez te está diciendo que ajustes tu enfoque, que intentes algo diferente, o que te detengas a aprender antes de seguir avanzando. Pensemos en la vida de Marco Aurelio. En medio de la adversidad, nunca dejó que el caos a su alrededor definiera quién era. Él sabía que la fuerza no reside en controlar el mundo, sino en controlar la mente. En sus meditaciones escribió, «Tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza». Ahora quiero que reflexiones. ¿Qué haces cuando enfrentas un fracaso? ¿Te hundes en él o lo utilizas como un escalón? La respuesta está en tu perspectiva. Y aquí entra algo poderoso que los estoicos comprendieron mejor que nadie. No puedes controlar lo que ocurre, pero siempre puedes decidir cómo responder. Déjame hacerte una invitación. Esta noche, cuando estés a solas, toma un papel o un cuaderno. Escríbelo todo, tus errores, tus temores, incluso esos fracasos que te pesan en el alma. Pero no te detengas ahí. Responde con claridad. ¿Qué aprendiste? ¿Cómo puedes usar esa experiencia para avanzar? Porque aquí está la verdad. No importa cuántas veces caigas. Lo que importa es que, como Marco Aurelio, uses cada tropiezo como una oportunidad para convertirte en una versión más sabia y fuerte de ti mismo. Las meditaciones de Marco Aurelio no fueron solo pensamientos filosóficos. Fueron un recordatorio constante de que la adversidad no es el enemigo. Es el maestro que te lleva al siguiente nivel. Quédate conmigo, porque este video no es solo sobre fracaso. Es sobre cómo transformarlo, cómo verlo desde otra perspectiva y, sobre todo, cómo usarlo para construir una vida más fuerte y resiliente. Porque, como decía Marco Aurelio, lo que se interpone en el camino es el camino. Si formas parte de nuestra comunidad en Diario Estoico, sabes que este tema fue elegido por ustedes, nuestros suscriptores. Hoy estamos aquí para reflexionar juntos sobre cómo el fracaso puede transformarse en una fuente de sabiduría. No importa si estás escuchando mientras conduces, cocinas o disfrutas un momento en familia. Donde sea que estés, gracias por regalarte este tiempo para ti. Este viaje podría ser justo el paso que necesitas para reencontrar tu calma y equilibrio. 2. Cómo una quiebra financiera redefinió a los grandes. Pero antes, haz una pausa un momento. Algunas de las personas más exitosas del mundo enfrentaron fracasos tan grandes que casi los hicieron rendirse. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Sabías que una de estas 3 personas fue despedida de su primer empleo por falta de imaginación? J.K. Rowling, Walt Disney, Steve Jobs. La respuesta puede sorprenderte, pero lo más importante no es quién fue, sino cómo lograron transformar esos fracasos en el motor de su éxito. Piensa en tu respuesta y recuerda, no hagas trampa.
Más adelante en el video te revelaré la verdad. El fracaso tiene una habilidad especial para hacerte sentir que todo ha terminado. Es como una puerta que se cierra con un ruido ensordecedor, dejándote del otro lado, solo, confundido, y preguntándote si deberías seguir intentando. Marta lo sabía bien, sentada en su cocina, sosteniendo esa carta de rechazo. Y Walt Disney lo aprendió en carne propia, parado frente a las puertas cerradas de su primer estudio, Love O Gram Films, después de declararse en bancarrota. En esos momentos es fácil cometer uno de los errores más comunes, creer que el fracaso es el final. Cuando las cosas no salen como esperabas, cuando todo parece derrumbarse, la mente tiende a asumir que no hay vuelta atrás. ¿Pero es realmente así? Walt Disney, como Marta, tuvo que enfrentarse a esa idea. En Kansas City, Love O Gram Films fue su primer intento serio de construir algo grande. Creía que su visión, sus animaciones, cambiarían el mundo. Pero los números no mentían. Los costos de producción superaban los ingresos y los acreedores comenzaron a presionar. Walt lo intentó todo para salvar su sueño, pero finalmente el estudio cerró, dejándolo sin dinero, sin hogar y sin futuro aparente. Podría haber terminado allí. Muchos lo habrían hecho. Pero Walt no cayó en el error de creer que ese fracaso definía su historia. En lugar de rendirse, empacó lo poco que le quedaba y se mudó a Los Ángeles con su hermano Roy. Allí comenzó de nuevo, con nada más que su creatividad y una determinación férrea. Pero aquí entra otro error que también pudo haber cometido: aferrarse a lo que ya no funciona. Durante mucho tiempo, Walt había intentado revivir Love O Gram, buscar más inversionistas, producir más contenido con los mismos métodos que lo habían llevado al borde de la ruina. Sin embargo, cuando llegó el momento de empezar de nuevo, dejó atrás lo que no había funcionado y tomó los aprendizajes de su fracaso. Esta capacidad de adaptarse, de soltar lo que ya no servía, fue lo que permitió que surgiera algo completamente nuevo: Disney Brothers Studio. La historia de cómo el fracaso puede convertirse en una fuente de sabiduría y éxito no estaría completa sin mencionar a J.K. Rowling, la autora de Harry Potter. Antes de ser una de las escritoras más exitosas del mundo, Rowling enfrentó una cadena de rechazos que la llevaron a uno de los momentos más oscuros de su vida. En 1995, J.K. Rowling envió el manuscrito de Harry Potter y la Piedra Filosofal a 12 editoriales, y todas lo rechazaron. La razón era siempre la misma: los niños no leerán un libro tan largo, o la historia no tiene potencial comercial. Es fácil imaginar la sensación de desánimo que debió sentir al recibir tantas negativas. Sin embargo, Rowling no permitió que estos rechazos definieran su destino. J.K. Rowling enfrentó rechazos antes de que Bloomsbury aceptara publicar Harry Potter. La decisión fue impulsada por un detalle único: la hija del editor leyó el primer capítulo y pidió más, convenciendo a su padre de apostar por la historia. Hoy, su saga es un fenómeno mundial, recordándonos que incluso los rechazos pueden abrir las puertas al éxito cuando perseveramos y encontramos a la persona adecuada que crea en nuestro potencial. Marta, por otro lado, estaba atrapada en esa trampa emocional. Al recibir la carta de rechazo, no solo sintió que era un no al empleo, sino un no a su esfuerzo, a sus sacrificios, a su valor como persona. Estaba a punto de cometer el error de creer que ese rechazo definía su vida, de dejar que esa hoja de papel pesada dictara su futuro. Y aquí es donde los estoicos tienen algo importante que decirnos. En sus meditaciones, Marco Aurelio escribió: el obstáculo en el camino se convierte en el camino. No importa cuán grande sea el tropiezo, lo que importa es cómo lo enfrentas. Tanto Marta como Walt estaban frente a obstáculos enormes, y ambos tenían una elección: quedarse atrapados en el pasado o usarlo como una plataforma para avanzar. Volviendo a Walt, incluso cuando comenzó de nuevo, el fracaso seguía acechándolo. Perdió los derechos de su personaje Oswald, el conejo afortunado, debido a un contrato mal negociado. En ese momento, podría haber decidido que el riesgo no valía la pena, pero en lugar de detenerse, decidió aprender de esa pérdida. Fue entonces cuando creó a Mickey Mouse, el personaje que no solo salvó su carrera, sino que redefinió la industria del entretenimiento.
Lo que Walt Disney y los estoicos nos enseñan es que el fracaso no es el final, a menos que tú decidas que lo sea. Y si te aferras a lo que ya no funciona, a lo que te ha llevado al borde del abismo, nunca avanzarás. Walt tuvo que dejar atrás Log o Gram y crear algo completamente nuevo. Marta, aunque aún no lo sabía, estaba a punto de enfrentarse a la misma lección. Entonces, ¿qué puedes aprender de estas historias? Primero, que el fracaso no es una sentencia de muerte. Es una pausa, un momento para reflexionar y redirigir. Y segundo, que aferrarte al pasado, a lo que no funciona, solo prolonga el dolor. Marta tenía que soltar el peso de esa carta y todo lo que representaba. Walt tuvo que soltar su primer estudio y sus errores para crear algo nuevo. ¿Y tú? ¿Qué estás aferrándote que ya no te sirve? ¿Qué te está deteniendo? El fracaso tiene dos caras. Puede ser una piedra en el camino o la base sobre la que construyes tu futuro. Marta y Walt estaban en el borde de esa decisión. Tú también lo estarás en algún momento. La pregunta es, ¿qué harás con ello? Es hora de resolver la pregunta que te hice hace poco. ¿Quién fue despedido de su primer empleo por falta de imaginación? Si pensaste en Walt Disney, acertaste. A los 22 años, Walt trabajaba como caricaturista en un periódico local, pero lo despidieron porque su jefe creía que no tenía buenas ideas. Imagínate, el hombre que más tarde crearía un imperio basado en la creatividad y la magia, fue considerado insuficiente. ¿Y qué hizo Walt? No dejó que ese rechazo lo definiera. Aprendió de sus errores, arriesgó todo y terminó creando lo que hoy conocemos como Disney. Su historia nos muestra que el fracaso no es el final, es una señal para redirigir nuestros esfuerzos y probar algo nuevo. Ahora que sabes esto, sigue conmigo porque veremos cómo personas como Marta, y quizá incluso tú, pueden usar el fracaso como un trampolín hacia algo mucho más grande. Capítulo 3. Las cadenas del fracaso. El fracaso en sí mismo no tiene poder. Lo que realmente nos mantiene atrapados no es la caída, sino las historias que nos contamos sobre ella. Esas cadenas invisibles que creamos en nuestra mente. No sirvo para esto. Esto es el final. Nunca saldré adelante. Marta estaba atrapada en una de esas cadenas esa noche, y aunque aún no lo sabía, estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida. La carta de rechazo seguía sobre la mesa, su mensaje resonando como un eco en su mente. Lamentamos informarle. Esa frase no solo representaba un rechazo laboral, era mucho más que eso para Marta. Era una confirmación de sus miedos más profundos, de esa voz interior que insistía en decirle, no eres suficiente. Y ahí estaba uno de los errores que nos mantienen en el fracaso. Creer que el fracaso es el final. Marta estaba a punto de cometer ese error, de rendirse, de dejarse llevar por la sensación de derrota que la envolvía. Pero lo que Marta aún no entendía era que el fracaso no es un muro, es un espejo. Refleja nuestras debilidades, pero también nuestras oportunidades de aprendizaje. Piensa en esto. ¿Cuántas veces te has contado a ti mismo que un fracaso significa que no eres capaz? Este pensamiento no solo te paraliza, sino que te ciega ante las posibilidades que hay más allá del tropiezo. En otras palabras, lo que te frena también puede ser lo que te impulsa, si decides verlo desde otra perspectiva. Un estudio de Martin Seligman sobre indefensión aprendida reveló que las personas que enfrentan fracasos repetidos tienden a rendirse, creyendo que no tienen control. Sin embargo, al reinterpretar el fracaso como algo temporal y específico, pueden desarrollar resiliencia. Este enfoque fue respaldado por Carol Dweck, quien descubrió que las personas con una mentalidad de crecimiento ven el fracaso como una oportunidad para aprender, lo que las lleva a perseverar y tener más éxito. Esto demuestra que no es el fracaso en sí lo que define el futuro, sino cómo lo interpretamos y respondemos a él. Tal vez conoces ese sentimiento, esa pequeña tentación de soltar todo, de dejar de luchar. Pero aquí está la verdad. El fracaso no tiene poder sobre nosotros, a menos que se lo demos. Marta se detuvo frente a la ventana. Miró hacia la calle oscura, donde las luces de los autos pasaban lentamente. Se preguntó cómo sería su vida si pudiera escapar, dejar todo atrás. Por un instante, esa idea la consoló. Pero entonces, algo cambió.
Escuchó el leve crujir de una puerta. Su madre, con pasos lentos, entró en la cocina. La anciana, que había visto tantas tormentas en su vida, se apoyó en la mesa y miró a Marta con esos ojos llenos de experiencia. Marta intentó disimular su desesperación, pero no era necesario. Su madre siempre podía verla tal como era. «Hija mía», dijo la anciana con voz suave pero firme, «déjame decirte algo que he aprendido con los años». Marta la miró en silencio. Había algo en el tono de su madre que no podía ignorar, como si esas palabras fueran a cambiarlo todo. Y aquí es donde sucede algo curioso, porque, al igual que Marta, tú también estás en este momento de espera. ¿Qué fue lo que le dijo su madre? ¿Qué palabras pudieron transformar su dolor en una chispa de esperanza? Lo sabrás más adelante. Por ahora quiero que pienses en esto. Marta no estaba atrapada por las circunstancias externas. Estaba atrapada por sus pensamientos, por la manera en que interpretaba su fracaso. Estaba a punto de descubrir que el fracaso no es el final, sino un comienzo. Y tú, si estás enfrentando tus propias cadenas, también tienes el poder de romperlas. La historia de Marta no termina aquí, pero en este momento, algo dentro de ella empezó a cambiar. La pregunta es, ¿qué harás tú con tus propios fracasos? ¿Los usarás como excusas para detenerte o como herramientas para levantarte? Sé que probablemente estás ansioso por descubrir qué fue lo que la madre de Marta le dijo esa noche. Lo que ella compartió no solo transformó la vida de Marta, sino que encapsula la esencia de este video. Es el elixir oculto del fracaso, la lección más poderosa que puedes llevar contigo. En el próximo capítulo, desvelaremos las palabras que marcaron un antes y un después en la vida de Marta, y que, si las escuchas con atención, podrían cambiar tu forma de ver el fracaso para siempre. 4. Las lecciones ocultas del fracaso. El fracaso no es solo un golpe, es un susurro constante que te persigue, diciendo que no eres suficiente, que no puedes seguir adelante. Marta lo sentía esa noche como nunca antes. La carta de rechazo seguía sobre la mesa. Sus hijos dormían en el sofá, y la casa estaba en ese inquietante silencio que hace eco de los pensamientos más oscuros. Marta estaba al borde de rendirse, de aceptar que quizá todo lo que hacía no era suficiente. Miró la carta de nuevo. Las palabras parecían gritarle: «Lamentamos informarle». Esas 3 palabras no solo eran un rechazo laboral, eran un juicio sobre toda su vida, o al menos así lo sentía. Se levantó, comenzó a caminar por la cocina, sus pasos resonando en el suelo. Todo lo que había construido, todo lo que había soñado, parecía derrumbarse frente a sus ojos. Y entonces, como si el universo lo hubiera planeado, escuchó el leve crujido de la puerta. Era su madre. La anciana, con pasos lentos y una mirada tranquila, entró en la cocina. No dijo nada al principio. Simplemente se acercó, se sentó junto a Marta y observó la carta sobre la mesa. Por un momento, el silencio entre ellas lo dijo todo. Luego, su madre habló, con esa voz suave pero llena de determinación que Marta siempre recordaría. «Hija, quiero contarte algo que nunca te dije, porque no creí que fuera necesario, pero creo que ahora lo es». Marta levantó la mirada, sorprendida. Su madre raramente hablaba de su pasado, y menos con ese tono. «Hace muchos años, cuando tú eras solo una niña, yo también recibí una carta como esa. No fue un rechazo laboral, fue un rechazo de tu padre». El corazón de Marta se detuvo. Nunca había escuchado a su madre hablar de su padre de esa manera. Me escribió diciendo que se iba, que no podía con la responsabilidad de una familia, y me dejó con una niña pequeña, una casa llena de deudas y un corazón roto. Esa fue mi carta de rechazo. En ese momento pensé que mi vida había terminado, que no podría seguir adelante. Marta la miró con los ojos llenos de lágrimas, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. «Pero quiero que sepas algo», continuó la anciana, inclinándose hacia Marta. «Esa carta, que pensé que era mi fin, se convirtió en mi comienzo. Me obligó a convertirme en la mujer que necesitabas como madre. Me enseñó que el fracaso no viene a destruirnos, viene a hacernos más fuertes, a mostrarnos que somos capaces de cosas que nunca imaginamos». La anciana hizo una pausa, y luego, con un tono más bajo pero firme, añadió algo que Marta jamás olvidaría. «Déjame decirte algo, hija.
Esa carta que tienes frente a ti no es un rechazo, es una redirección. Tal vez la vida te está llevando a un lugar que aún no puedes ver, pero créeme, algún día entenderás por qué las puertas que hoy se cierran son las que necesitabas dejar atrás. Marta sintió que algo en su interior comenzaba a moverse. La carta ya no se veía igual. No era solo un recordatorio de lo que había perdido, sino una señal de que tal vez estaba buscando en el lugar equivocado. Su madre se levantó lentamente, dejó una mano en el hombro de Marta y antes de salir de la cocina se giró una vez más. Un día, hija, mirarás hacia atrás y verás que esto no era el final. Era el principio. Marta se quedó sola, con la carta todavía en la mesa y las palabras de su madre resonando en su mente. Esa noche, algo dentro de ella cambió. ¿Pero qué hizo Marta después? ¿Cómo transformó esas palabras en acción? La respuesta está en lo que sucedió después, cuando Marta dejó atrás las cadenas del fracaso y se convirtió en algo más grande de lo que jamás imaginó. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte sinceramente. Eres una persona comprometida con su desarrollo personal y con el deseo de ser mejor cada día. Te invito a que nos compartas desde dónde nos estás viendo dejando la bandera de tu país junto con la frase «El poder del fracaso». De esta manera, no solo dejarás tu huella en el canal, sino que también podrás inspirar a otros que puedan estar enfrentando momentos difíciles. Ahora vamos hacia el final de este viaje, donde descubriremos cómo terminó la historia de Marta y cómo transformó el fracaso en una poderosa fuente de sabiduría. Capítulo 5. La dificultad muestra el camino. El fracaso no es el enemigo, es el maestro que todos tememos enfrentar, pero que tiene las lecciones más valiosas para enseñarnos. Marta aprendió esto de la manera más difícil, como lo hacemos todos. Pero antes de conocer su transformación completa, déjame hablarte de los errores más comunes que cometemos cuando enfrentamos el fracaso y de cómo los estoicos, como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, nos enseñaron a convertir esos errores en sabiduría. Uno de los mayores errores del fracaso es creer que define quién eres. Marta lo sintió esa noche, sentada en su cocina con la carta de rechazo frente a ella. Pensó que ese no era solo para un trabajo, sino un juicio sobre toda su existencia. Pero Séneca, el gran filósofo estoico, escribió: «El destino guía a quien lo acepta, pero arrastra a quien lo rechaza». Esto significa que no son los eventos los que nos definen, sino cómo respondemos a ellos. El fracaso no es tu identidad, es solo una circunstancia. Otro de los errores más peligrosos, evitar reflexionar sobre el fracaso. Muchas veces preferimos ignorar nuestros errores porque enfrentarlos duele, pero Marco Aurelio escribía cada noche en sus meditaciones, reflexionando sobre sus actos y sus pensamientos, enfrentando con honestidad lo que podía mejorar. Como decía, el arte de la vida es más como el de un luchador que el de un bailarín. Requiere estar listo para recibir golpes. Enfrentar el fracaso no te debilita, te fortalece. Después de que su madre le dijera esas palabras tan llenas de verdad, Marta no pudo dormir esa noche. Sus palabras resonaban en su mente como un eco constante. Esa carta no es un rechazo, es una redirección. Un día mirarás hacia atrás y entenderás por qué esta puerta debía cerrarse. Pero Marta no quería esperar un día, una semana o meses para encontrar esa claridad. Sabía que tenía que hacer algo. Esa misma noche sacó un cuaderno viejo que llevaba años guardado. No era un cuaderno especial, pero para Marta, en ese momento, se convirtió en su espacio para liberar todo lo que llevaba dentro. Se sentó a escribir sobre sus fracasos, cada tropiezo, cada decisión que no había funcionado. Pero esta vez, en lugar de culparse, escribió con curiosidad. ¿Por qué había fallado en esas entrevistas? ¿Qué podía aprender de los rechazos? ¿Qué podía cambiar? Y fue ahí, mientras escribía, cuando comenzó a surgir algo inesperado. Marta descubrió que durante años había estado intentando encajar en un molde que no era para ella. Había buscado trabajos que no valoraban sus habilidades reales, porque no creía que pudiera aspirar a algo mejor. Esa noche, Marta entendió que su mayor error no era el rechazo de los demás, sino haberse rechazado a sí misma. El renacer de Marta. A la mañana siguiente, Marta tomó una decisión que cambiaría todo:
Dejó de enviar solicitudes para trabajos que no la motivaban. En cambio, se inscribió en un curso gratuito de emprendimiento que encontró en línea. No tenía experiencia en negocios, pero sí tenía algo que muchas personas no: la capacidad de enfrentar la adversidad. Durante meses, Marta trabajó incansablemente para aprender nuevas habilidades, incluso cuando las dudas seguían persiguiéndola. Utilizó sus noches, las mismas en las que antes se sentía derrotada, para diseñar un pequeño proyecto de catering desde casa. Sabía cocinar, y lo hacía con amor, algo que había aprendido desde niña, viendo a su madre. Con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. Marta obtuvo su primer cliente, luego otro y otro. No fue fácil. Hubo días en los que pensó en rendirse, pero cada vez que sentía que las fuerzas la abandonaban, sacaba el cuaderno donde había escrito sobre sus fracasos y lo leía. Se recordaba a sí misma que el fracaso no es un enemigo, es un maestro, la transformación de su madre. Pero aquí viene lo inesperado. A medida que Marta renacía, también lo hacía su madre. Lo que Marta no sabía esa noche en la cocina era que su madre llevaba tiempo ocultándole algo. Estaba enferma. Esa misma calma con la que había entrado a hablar con Marta era su manera de protegerla, de no añadir más peso a sus preocupaciones. Cuando Marta descubrió la verdad, algo cambió dentro de ella. Su proyecto de catering no solo se convirtió en su manera de salir adelante económicamente, sino también en una forma de compartir más tiempo con su madre. Le pidió ayuda para crear recetas, para elegir ingredientes, para ser parte de algo juntas. Y en ese proceso, algo hermoso sucedió. Su madre, quien había sido su guía esa noche, comenzó a recuperar fuerzas. Ayudar a Marta se convirtió en su razón para levantarse cada día, incluso cuando su salud seguía siendo frágil. Hoy, esa carta de rechazo que casi hizo que Marta se rindiera, está enmarcada en la pared de su pequeño negocio, ahora floreciente. No como un símbolo de fracaso, sino como un recordatorio de todo lo que aprendió. Al lado de ese marco está una foto de su madre, sonriente, sosteniendo uno de los platillos que juntas perfeccionaron. Esa carta, que una vez le dijo no, se convirtió en la razón por la que dijo sí a sí misma. Y su madre, quien esa noche le mostró el camino, fue su mayor inspiración para nunca rendirse. Marta aprendió que el fracaso no es el final, es un desvío, una oportunidad disfrazada de obstáculo. Pero para verlo de esa manera, es necesario enfrentarlo con honestidad, soltar lo que ya no funciona y confiar en que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una chispa esperando para encenderse. No fue fácil para Marta. Como Walt Disney cuando perdió su primer estudio, como Jeff Bezos enfrentando años de pérdidas en Amazon, o como J.K. Rowling recibiendo múltiples rechazos antes de que alguien creyera en su historia. Todos ellos, al igual que Marta, comprendieron que el fracaso no es una sentencia, sino una lección. La pregunta ahora es, ¿qué harás tú con tus fracasos? ¿Dejarás que te definan o los usarás como el combustible para crecer? Walt usó su bancarrota para reinventarse. Jeff aprendió que los errores son parte del camino hacia la innovación. Y Rowling transformó su desesperación en magia que inspiró al mundo. Marta también lo hizo. Y tú también puedes. Porque al final la dificultad no es un obstáculo, es el camino hacia tu próximo gran éxito. Hemos llegado al final de este video, pero esto no termina aquí. Si quieres seguir explorando más contenido valioso sobre el estoicismo, te invitamos a hacer clic en una de las pantallas que verás a continuación. Cada video es una oportunidad para profundizar en estas enseñanzas y seguir creciendo juntos. Si te gustó nuestro video, dale like al video, suscríbete y comenta para que YouTube sepa que este tipo de videos le ayudan a personas como tú y podamos seguir creando más videos similares en el futuro.